todos por conectarse. Vamos a esperar 2 minutos que la gente se conecte antes de empezar este webinar. Gracias. Listo. Muy buenas noches a todas y a todos que se conectan desde Argentina, Colombia, Perú, vía Nicaragua, México, varios países. Bienvenidos a todas y a todos. Ya somos, bueno, bastante, así que podemos empezar con este webinar. Tengo un colega también que se va a unir en unos minutos para presentar conmigo. Sin embargo, como somos mucho, voy a apagar por un momento el chat, pero voy a abrir el chat después de la presentación para sus preguntas y no se preocupen, estoy muy segura de que vamos a responder a varias de sus dudas a lo largo de la presentación, así que muchas gracias por esperar hasta el final para sus preguntas. Bueno, entonces, la presentación de hoy, en esta presentación vamos a hablar de qué es Quebec, la provincia de Quebec dentro de Canadá, las oportunidades de trabajo. Vamos a hablar un poco también de estudios, de los caminos para tener una experiencia que sea temporal o permanente en Quebec. Va a ser una presentación de más o menos 1 hora y después, como lo dije, vamos a responder a una de sus dudas. Pero antes que nada, como las imágenes pueden hablar más que todo, vamos a empezar con un pequeño video en español que les va a hablar un poco de por qué elegir Quebec. Recordamos que Quebec es una de las provincias adentro de Canadá, una provincia muy única. Y por qué elegir Quebec más que otra tal vez provincia dentro de Canadá, más que otro país para tener esta experiencia. En este video les vamos a enseñar unas razones y con imágenes muy bonitas. ¿Por qué elegir Quebec? Tienes 1000 razones.
Porque de aquí a 2030 habrá más de 1 millón de empleos disponibles, de los cuales más del 20% estarán ocupados por personas de origen migrante. Porque en Quebec, incluso a menos 20 grados, somos valientes y nada puede frenar nuestras ambiciones. O casi nada. Quebec es el lugar ideal para las personas que quieren despegar en su vida profesional sin descuidar su calidad de vida. Aquí conciliamos familia y trabajo, porque en Quebec hay vida después de la jornada laboral. ¿Qué más? Porque nuestra cultura es única y combina lo mejor de dos mundos. Hacemos negocios como en Nueva York, con el arte de vivir de París. El idioma oficial de Quebec es el francés, una lengua llena de vida y color. Nos une, nos define y nos distingue. Porque con sus 17 regiones que van desde el Ártico a la frontera estadounidense, Quebec es un territorio vasto, un espacio inmenso donde encontrarás miles de actividades a realizar en familia o con amigos. Porque Quebec es una tierra acogedora, una sociedad donde inmigración e integración van de la mano y donde el 15% de los quebequenses no nacieron aquí. ¿Necesitas más razones? Aquí te damos motivos para elegir Quebec. ¿Por qué elegir? Bueno, espero que les haya gustado este pequeño vistazo de Quebec. Canadá se divide en 10 provincias y Quebec va a ser la provincia la más extensa de las provincias y de los territorios de Canadá. Es la única provincia que tiene francés como idioma oficial dentro de un país bilingüe. Sin embargo, Quebec es la única que tiene francés como único idioma oficial. Lo vamos a ver, van a escuchar varios idiomas, sin embargo, es el oficial y tenemos varias leyes también para proteger este idioma. Quebec es un gran territorio, se sitúa un poco más en el norte, es la provincia que pueden ver en azul un poco más claro, más o menos 2,5 veces el tamaño de Texas, 3 veces a Francia, 5 veces a Japón. Un grande territorio, sin embargo, la mayoría de la población va a vivir en la parte sur, cerca de Estados Unidos, o también la parte que va a ser cerca del río San Lorenzo, que es este río que pueden ver. En Quebec también cabe destacar que tenemos a más de 4,000 ríos, más de 500,000 lagos, también un territorio muy, muy vasto, muy diverso, también con un clima claro, que va a ser marcado por las 4 estaciones de manera muy, muy, muy distinta, con temperaturas que pueden variar de entre menos 30 grados Celsius en enero, por ejemplo, hasta más 30 grados en julio. Pero no se preocupen, tenemos a calefacción en todas partes, en todos los lugares, y también tenemos a aire acondicionado con todos los recursos naturales que tenemos en Quebec. Cabe mencionar que más del 98% de nuestra electricidad proviene del agua, ¿no? De la energía hídrica. Así que nos podemos calentar un poco con energía limpia. Por eso que van a encontrar calefacción hasta en las paradas de autobuses, en todos los lugares. Y hay de todo, ¿no? Los quebequenses son muy aficionados de deportes al exterior, tanto en el verano como en el invierno. También este cambio entre las estaciones, eso hace que tenemos espectáculos casi 3 meses, ¿no? En otoño, con unos árboles que se pintan de naranja, rojo, amarillo, es increíble. Y en el invierno, por ejemplo, tenemos a la nieve blanca, el sol se va a reflejar en la nieve, hay mucha luz, así que muy lindos paisajes, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Quebec? Tenemos a una población de 8,6 millones de habitantes en este gran territorio.
¿no? Es la segunda provincia más poblada en Canadá después de Ontario. Tal vez han escuchado de la ciudad, por ejemplo, de Toronto. La ciudad de Toronto se encuentra en la provincia al lado de Quebec, que es la provincia de Ontario. En Quebec, la capital es también Quebec, la ciudad de Quebec. Se pueden ver en mi pantalla, bueno, atrás. Atrás aquí tenemos al Castillo Frontenac, que es un hotel muy famoso en la ciudad de Quebec, en la capital. Y tenemos a la metrópolis, Montreal, una ciudad multicultural con varios eventos y de un poco más de 4 millones de habitantes. Quebec también cabe mencionar que es una tierra de inmigración, lo vimos un poco en el video. Eh, Se ha construido la provincia por varias olas de inmigración a lo largo del tiempo. Y eso hace que Quebec es una sociedad muy abierta y multicultural, ¿no? Que recibe a más o menos 50,000 inmigrantes al año de diferentes partes del mundo, pero también a más de 200,000 personas que tienen un estatuto temporal, por ejemplo, que van a estudiar o que van a trabajar con un contrato de unos años. Como lo dije, somos la única provincia francófona, así que el conocimiento de francés para si ustedes tienen un sueño de ir a nuestra magnífica provincia va a ser esencial, o al mínimo el interés de empezar con tal vez unas clases o este interés de conocer este idioma, ¿no? Es el idioma materno de casi 80% de la población de la provincia y también más de 95% de la gente en Quebec hablan francés. Quiero pensar que la verdad es una riqueza, ¿no? Es parte de nuestra cultura, nuestro orgullo. En Quebec vivimos en francés, tenemos este orgullo dentro de un mar de anglófonos, ¿no? Con Canadá, con Estados Unidos, así que somos como el pueblito al norte, un poco más latino, y eso yo quiero comentar que también es algo que podemos compartir con los latinos americanos, ¿no? El francés, un dato interesante, nos proviene de la época, bueno, de la colonización francesa, como el español en las Américas, pero ahora suena bastante diferente, ¿no? Se escribe igual, sin embargo, el acento es muy diferente, así que algo también que pensar si están acostumbrados al francés de Francia. Les vamos a dar al final unos trucos de dónde escuchar un poco de francés quebequense, porque el quebequense suena diferente, ¿no? Hola Israel, veo que mi colega se acaba Hola, de ¿qué tal, Abrams? conectar. Buenas tardes a Hola, todos. buenas. Y bueno, por la historia, justo Israel ya habla súper bien francés y habla quebequense, ¿no? Aún más que francés. Entonces, tenemos un gobierno, bueno, el gobierno actual tiene esta prioridad que la inmigración sea francófona, ¿no? Entonces, lo vamos a repetir a lo largo de esta presentación. Es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, si no es que nuestra cultura, nuestro idioma se van a perder. Así que eso es muy importante y sabemos que los hispanohablantes tienen esta facilidad para aprender francés, ¿no? Compartimos estas raíces latinas entre nuestros idiomas. En pocas palabras, ¿qué podemos decir de Quebec? En Quebec van a encontrar calidad de vida, ¿no? Quebec es una sociedad abierta, multicultural, muy segura, también igualitaria. Cabe mencionar, por ejemplo, en el mundo del trabajo tenemos una cultura horizontal, tenemos esta cercanía con nuestros jefes, hablamos de tú. Eso es algo bueno, que tenemos, ¿no? También en Quebec van a encontrar una estabilidad política, estabilidad económica y también un
una sociedad con varios programas, sociales, ¿no? Un sistema de seguro médico universal, una educación de alta calidad, accesible para todos. También en Quebec queremos fomentar y apoyar a las familias, ¿no? Por eso que tenemos varios programas, por ejemplo, de guarderías subvencionadas, muy accesibles para las familias y también un sistema, un régimen de permiso parental público muy amplio, muy interesante, puede llegar hasta 2 años, ¿no? Y se puede compartir entre ambos papás. También, también en Quebec, cabe mencionar que el costo de vida es dentro de los más accesibles, de los más bajos de toda América del Norte. Por ejemplo, el alquiler, todo va a ser mucho más accesible en Quebec si comparamos con otras ciudades en Canadá o en Estados Unidos también. Y si salimos de la ciudad de Montreal, de la metrópolis, va a ser hasta 40% más accesible. ¿Por qué bueno, les menciono es que, bueno, Quebec se divide en 17 regiones, ¿no? Cada región va a tener sus especificidades, sus sectores un poco más de excelencia. Entonces, ya lo mencionamos, la capital es la región en verde, la capital nacional, Ciudad de Quebec. Montreal es esta pequeña isla. Bueno, pequeña, es una isla, ¿no? En el río San Lorenzo. Entonces son las más grandes ciudades. Sin embargo, Quebec es mucho más. Por ejemplo, en el norte tenemos un poco más de bosque, de minas, de recursos naturales. A lo largo del río vamos a tener un poco más de agricultura, pesca, transformación de alimentos. En el centro va a ser un poco más industrias, manufacturas. En las grandes ciudades tenemos hubs de videojuegos, tecnología de información, aeroespacial y más, ¿no? Y hay muchas ventajas de vivir al exterior de la metrópolis o de las grandes ciudades. Como lo dije, el alquiler va a ser más bajo, pero también hay aún más oportunidades de trabajo. También en cuanto a los estudios, les vamos a presentar que hay incentivos para ir a estudiar afuera de la región de Montreal. Una recomendación que les podemos dar es que vayan a investigar un poco, van a ver un poco las regiones para tener una idea porque Quebec es súper grande, ¿no? Y es mucho más que únicamente Montreal. Pero un punto en común entre todas estas regiones es que en Quebec en este momento tenemos una escasez de talento, ¿no? Entonces, varias oportunidades para ustedes. Tenemos una pirámide de edad invertida y eso es muy fuerte, ¿no? Estamos frente a un desafío de envejecimiento de nuestra población, así que la gente se jubila, pero no hay suficiente gente que entra al mercado laboral. Las empresas tienen que rechazar contratos, por ejemplo. Por eso que estamos aquí y les hacemos esta pequeña presentación porque queremos atraer a gente para que se incorporen a nuestra sociedad, nuestra economía y, bueno, claro, que aprenden francés también. Entonces, frente a esa situación, el gobierno de Quebec decidió de actuar y de reunir unos socios para organizar convocatorias para reclutar talento en todo el mundo. Entonces, actuamos un poco como una bolsa de trabajo y organizamos eventos de reclutamiento, eventos oficiales que llamamos Journée Québec o Jornadas Québec. ¿Qué son las Journée Québec? Son eventos que pueden ser en virtual o en presencial para reunir estas empresas que tienen vacantes y que están listas para contratar trabajadores extranjeros.
pueden ser actividades para un sector, puede ser para una región en el mundo multisectorial, hay de todo. Por ejemplo, en el pasado hemos tenido una jornada Quebec en Bogotá, en todos los sectores. Unos meses antes también hemos tenido una Journée Québec únicamente para el sector de la salud, pero abierta a todos los países de América Latina. Eso varía en el tiempo, pero estos eventos van a regresar y vamos a organizar más y más por la situación que les hemos presentado. Dentro de estos eventos van a haber oportunidades de trabajo temporales, para empezar. Temporal significa normalmente contratos de trabajo de 2 o 3 años, pero que si ustedes están felices, que la empresa también se pueden renovar también. Pero dentro de esos eventos siempre vamos a hablar para iniciar de ofertas temporales. En la pantalla pueden ver también 3 socios oficiales del gobierno de Quebec: Montreal Internacional para la región de Montreal, Quebec Internacional para la capital y también la la Société de Développement Économique de Drummondville, eso es para la región del centro de Quebec. Y nosotros, por parte del Ministerio de la Inmigración, representamos también a todas las otras regiones, ¿no? Porque son 17 y no 3. ¿En cuáles sectores van a encontrar oportunidades laborales? Eso es un vistazo, son ejemplos, pero lo que hemos visto dentro de los últimos años es que siempre tenemos vacantes para tecnología de información, inteligencia artificial, videojuegos, no únicamente en la ciudad de Montreal, la verdad, esos son sectores en crecimiento. La provincia de Quebec es un polo, por ejemplo, en materia de videojuegos, efectos visuales, por ejemplo, Game of Thrones, si eso suena a algo. Los efectos visuales fueron realizados en la ciudad de Montreal y en varios pueblos más y más tenemos estudios de videojuegos también. Y Quebec es una economía también de servicios, así que hay muchas oportunidades para trabajar en el sector de tecnología de información. Y siempre buscamos desarrolladores, programadores, ingenieros de sistema, etcétera, etcétera. Otro sector, familia de empleos que tenemos son todo lo que es la manufactura, ingenierías. También hay varias pymes en Quebec, en todas las regiones que necesitan en este momento, son como miles de vacantes en Quebec para electromecánicos, operadores de máquinas, soldadores, pintores, etcétera, etcétera. También otro sector muy amplio. Y el sector de la salud, como varios países, ¿no? Tenemos ofertas, buscamos a enfermeros, enfermeras, cuidadores, trabajadores sociales, etcétera. También no está en la pantalla, pero sabemos que otros sectores en alta demanda va a ser el turismo, la gastronomía, transformación de alimentos, el sector minero también y más, ¿no? Hay que saber que para poder contratar al extranjero, una empresa debe hacer la prueba de que no ha encontrado en Quebec y en Canadá un trabajador. Por eso que todos estos sectores, eso significa que hay una escasez. Entonces, son pocos, pero hay unos sectores donde no hay una escasez en Quebec. Así que las empresas no pueden ir a contratar, por ejemplo, para abogados, para unos sectores un poco más de ciencias humanas, marketing. Así que dentro de estos sectores van a haber un poco menos dentro de nuestros eventos. El próximo evento, uno de los próximos eventos que vamos a tener son las Journées Québec en México. Al final del mes de noviembre, los 24 y 25, mi calendario
los 25 y 26 de noviembre, en varias empresas quebequenses van a viajar a la Ciudad de México para realizar entrevistas en presencial. Toda la promoción y el tiempo de postulación para ustedes, bueno, para los mexicanos en este caso, va a ser en el mes de octubre. Siempre funcionamos con una plataforma, los candidatos se postulan de manera gratuita. Eso es el caso para este evento en México, pero también en todos los eventos Journée Québec, y pueden ver en la pantalla un vistazo de los sectores en los cuales vamos a tener vacantes: aeroespacial, construcción, fabricación, mecánica, hotelería, bueno, etcétera, etcétera. Son más o menos los sectores que ya presenté. Así que para los mexicanos o los que tienen la residencia mexicana van a poder estar al tanto del evento, y más o menos en octubre vamos a abrir o finales de septiembre vamos a abrir una plataforma en la cual van a poder postularse. Y los demás, no se preocupen, vamos a regresar y tener más eventos también para ustedes. Cada empresa va a tener sus requisitos, ¿no? Para cada vacante. Sin embargo, estas son características que siempre vamos a buscar en los candidatos, en los interesados. Primero, un poco de experiencia laboral, ¿no? Y eso va un poco con también el título que buscamos. Así que las empresas van a buscar gente que ya terminaron con los estudios. Pueden ser estudios desde oficios hasta nivel técnico, bachillerato, universitaria, hay de todo, pero es importante de haber terminado y de tener la prueba, ¿no? El título o el diploma o una certificación. Por ejemplo, alguien que trabaja como soldador, que ha trabajado años y años, pero que, bueno, en su país puede ir a tener esta certificación que, bueno, sí tiene las competencias para ejercer también esa profesión, también es válido. Y un poco de experiencia laboral en su país de origen, ¿no? Al mínimo 1 año, 2 años de experiencia laboral, eso es casi para todas las vacantes lo que van a ver como mínimo. También pusimos un pasaporte válido. ¿Por qué? Porque se trata de ir a Quebec, ¿no? No hablamos de trabajo remoto, así que eso es para tener una experiencia, ir a trabajar a Quebec. No es necesario al momento de postular de ya tener su pasaporte, pero de tenerlo presente, porque a veces es un proceso que se puede demorar. Un pasaporte o comprobante de residencia que aplica, por ejemplo, para la Journée Québec México, comprobante de residencia en México, ¿no? Y el conocimiento de francés, ¿no? Ya lo mencionamos, es súper importante. El nivel va a depender del tipo de empresa, del tipo de puesto, perdón, de la vacante. Por ejemplo, para trabajar en el sector de la salud, claro que un nivel intermedio avanzado va a ser necesario para cuidar a pacientes vulnerables. Por ejemplo, también si se trata de servicio, atención a los clientes, ¿no? Porque en Quebec hablamos francés. Sin embargo, en unos sectores, a veces, por ejemplo, en un estudio de videojuegos, la empresa puede decir, ok, al inicio sí tiene un nivel principiante, pero con un nivel de inglés está bien, pero con ese compromiso de aprender francés. Y también la buena noticia es que todos los que firman un contrato con una empresa quebequense, luego les ofrecemos clases de francés en línea gratuitas para que continúen. Así que va a haber un nivel, la empresa va a decidir de un nivel de francés para el momento de la entrevista, pero luego pueden continuar mientras que realicen los trámites migratorios, continuar con el aprendizaje del francés. Información muy importante sobre nuestros eventos. Como lo mencioné, se trata de ofertas de empleo temporales entre 1 año hasta 3 años. La mayoría van a ser de 3 años. Muy importante la participación
es gratuita, ¿no? Muy importante. El hecho de postularse de un proceso de entrevista siempre va a ser gratuito. Son las empresas o establecimientos de salud que van a pagar casi todos los costos, ¿no? Porque hay un costo de todo este proceso, pero las empresas lo pagan. A veces hay unos gastos, por ejemplo, para un permiso de trabajo, o si hace falta registrarse a un colegio profesional, pero nunca, nunca para postular a una vacante o recibir la información que les estamos proporcionando de manera gratuita, nunca deberían de pagar, ¿no? De la misma forma no necesitan colaborar con intermediarios para participar dentro de nuestros eventos. Nadie puede garantizarles un trabajo, nadie puede hacer que los trámites sean más rápidos. Eso, mucho cuidado, puede ser fraude si alguien les dice eso. Entonces, mucho cuidado, por favor, y únicamente consulte fuentes oficiales, ¿no? Por favor. También dentro de nuestros eventos nunca hay límite de edad. Buena noticia también. Solo hay que tener al mínimo 18 años para poder realizar los trámites migratorios. Todos los candidatos seleccionados por una empresa van a recibir un acompañamiento por la empresa, por nosotros también, para guiarles en los trámites también y también para instalarse en Quebec. Y finalmente, otro punto importante, las condiciones laborales siempre van a cumplir con las normas canadienses del trabajo. Eso es algo que antes de que las empresas puedan participar en nuestras convocatorias, hacemos este trabajo de investigación con las empresas. Hablando de normas laborales, para que tengan un poco una idea, en Quebec el salario se va a calcular por la hora o va a ser un salario anual. ¿Cuándo van a ver un salario anual? No sé, por ejemplo, de $50,000 canadienses. Eso va a ser el salario antes de los impuestos y los impuestos van a depender de varias cosas, ¿no? O si no, van a ver un salario por hora trabajada. El mínimo en este momento va a ser de $15.25 canadienses la hora. Eso es mínimo, mínimo. Y una semana de trabajo normal en Quebec es de 35 horas, máximo 40. Después de 40 horas a la semana son horas extras y normalmente es algo que pueden negociar con su empleador y pueden rechazar también. Sin embargo, si aceptan esas horas extras, se pagan más, se pagan 1.5% de su salario. Así que después de 40 horas, un salario de $20 va a ser un salario de $30 la hora. Puede ser un incentivo también. En cuanto a las vacaciones, lo que les pusimos es el mínimo mínimo. Recordamos que tenemos una escasez de talento, así que las empresas van a ofrecer más en varios casos para, atraer a gente. Normalmente, durante el primer año que van a trabajar en Quebec, van a acumular un día por mes. Entonces, después de un año tienen a 2 semanas pagadas y eso se suma a los feriados, ¿no? Los días festivos que también tenemos en Quebec. Después de 3 años son al mínimo 3 semanas pagadas, más los días festivos también. Solo para que tengan una idea de los procedimientos de migración, pero como lo dije, van a recibir un acompañamiento. Número 1, pusimos postular en una convocatoria Journée Québec, pero esto también aplica si postulan directamente en una bolsa de trabajo válida o un sitio, por ejemplo, por LinkedIn o cosas así, ¿no? Entonces, el hecho de postular, de mandar su CV o hoja de vida. Luego, la entrevista. Para la Journée Québec, las empresas van a viajar, pero puede ser también con una entrevista, en línea.
si la empresa pide un nivel de francés, la entrevista va a ser en francés, ¿no? Así que no mientan sobre su nivel de francés porque lo van a comprobar también al momento de la entrevista. Normalmente, para esta etapa, no es necesario entregar una certificación de francés, es declaratorio. Así que en su CV o dentro de la plataforma de la Journée Québec van a decir, sí, tengo un nivel intermediario de francés. En la entrevista lo van a comprobar. Es únicamente si firman un contrato, luego al momento de los trámites migratorios, que en la mayoría de los casos les van a pedir una certificación de francés. Paréntesis. Después de la entrevista, si todo sale bien, si firman un contrato con la empresa, empiezan los trámites migratorios. Van a ser en Quebec, porque hacemos las cosas un poco diferente de otras provincias, van a ser en 2 pasos. Primero con el gobierno de Quebec. Eso va a ser el empleador que en su nombre y con unos de sus papeles y documentos va a solicitar un certificado de aceptación de Quebec. Es como su mini visa, la visa para Quebec. Y con luego van a tramitar ustedes el permiso de trabajo con el gobierno federal, el gobierno de Canadá, en la embajada de Canadá de su país y en la mayoría de los casos les van a pedir datos biométricos, las huellas, ¿no? También este proceso va a variar, pero puede ser en un contexto muy rápido, 6 meses, pero normalmente se demora hasta 1 año. Así que, por favor, si firmen un contrato con una empresa, esperen un poco antes de dejar su trabajo, de vender a su casa, ¿no? Porque se demora, son unos meses. Y finalmente, en la mayoría de los casos, cuando el candidato va a solicitar su permiso de trabajo, también puede solicitar un permiso de trabajo abierto para la pareja, esposo o esposa o cónyuge, y los niños de menos de 22 años también pueden ir y si tienen edad de ir a la escuela van a tener un permiso, van a solicitar, bueno, ustedes van a solicitar un permiso de estudios para ellos. Entonces, a grandes rasgos, esos son los trámites y la información importante sobre nuestras convocatorias. Cada vez cuando tenemos una Journée Québec, van a ver, organizamos como una serie de webinars un poco más específicos. Así que, por ejemplo, para los mexicanos, las mexicanas, si están interesadas en participar en la Journée Québec, que tengan en la mente que vamos a organizar también webinars aún más específicos sobre las oportunidades que tenemos. Ya hablé suficiente y voy a ceder la palabra a mi colega Israel para que les hable un poco de estudios. Muchas gracias.